Bienvenidos, queridos amigos, a este nuevo programa Abre los Ojos, edición joven. Tenemos el gusto de presentarles al pastor William Yepes, licenciado en teología. Nos va a hablar de un tema de especial interés, que es sobre la segunda venida de Cristo. Bienvenido, pastor. Mari Carmen, antes que nada quiero darte las gracias por la deferencia que habéis tenido de invitarme a vuestro programa. Espero de que, queridos televidentes, en este corto espacio de tiempo podamos disfrutar de verdad. Gracias. Hoy en día los jóvenes, pastor, nos hacemos muchas preguntas. Y una de esas preguntas es que queremos saber si realmente vendrá Cristo otra vez. ¿Qué puede decirnos al respecto? Precisamente, Mari Carmen, a manera de preámbulo, quiero comentarte de que uno de los interrogantes de mayor posicionamiento en el corazón de los apóstoles para el tiempo de Jesús, después de su partida, fue este: ¿Cristo vendrá? ¿El Señor retornará? ¿Qué pasará con nosotros? Había una inquietud en el corazón de ellos. Pero podemos quiero invitaros, a que me acompañéis al Evangelio de San Juan en el capítulo número 14. Y miremos una preciosa promesa que hace Jesús a los suyos. A partir del verso número 1 dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, ya os lo hubiese dicho. Voy pues a prepararos lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Confiados en esta bendita promesa, Mari Carmen, estaremos seguros de que Cristo volverá, porque Él lo ha asegurado, y nos tomará a nosotros mismos. Vendrá donde estamos. No como dicen algunos, que seremos arrebatados en algún tiempo de manera clandestina, de manera selectiva. No es así. La palabra de Dios nos dice de labios de Jesús: volveré y os tomaré a mí mismo. Correcto, pastor. ¿Y cómo será esta segunda venida? Para la segunda venida, la misma palabra de Dios, dejemos que sea ella quien nos responda a esta pregunta. Acompáñenme, por favor, al libro de los Hechos, en el capítulo número 1, a partir del verso número 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones de vestiduras blancas, los cuales también les dijeron a los apóstoles: varones galileos, ¿qué hacéis allí mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así como le habéis visto marcharse, así vendrá. Tenemos pues en esta palabra el acierto y la respuesta. Cristo volverá, sí. ¿Cómo volverá? De la misma forma que le habéis visto marcharse, de manera visible y en las nubes de los cielos. ¿Habrá, pastor, alguna falsificación acerca de esa segunda venida de Cristo? Entendemos pues de que el enemigo de las almas, Satanás, tratará de falsificar la venida de Jesús. Acompáñenme, por favor, que sea el evangelista Mateo quien nos responda a esta pregunta. Mateo, en el capítulo número 24, a partir del verso 23. Mateo 24, a partir del verso 23, nos dice: entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los mismos escogidos. Ya os lo he dicho antes: no vayáis, no les escuchéis, no creáis. Mari Carmen, el mismo Jesús nos está advirtiendo con meridiana precisión, de manera anticipada, lo que habría de venir. ¿Cómo podemos saber realmente cuándo vendrá el verdadero Cristo? Allí mismo en el libro de Mateo, en el capítulo 24, a partir del verso 30-31, miremos lo que nos dice. Mateo 24, 30-31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo
sobre las nubes de los cielos, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Cristo vendrá con poder y majestad, pero todo ojo lo verá, todos le escucharán con gran voz de trompeta. ¿Cuánto suena una trompeta, Mari Carmen? También hemos oído hablar muchas veces de un juicio que se hará en aquella venida. ¿Qué obra de juicio hará Jesús cuando vuelva por segunda vez? Mari Carmen, precisamente como hemos visto en estudios anteriores, estamos en época de juicio, estamos en tiempo de juicio. Pero debemos aclarar y dar a entender a nuestros teleescuchas de que es interesante saber de que cuando Cristo venga por segunda vez, el juicio ya habrá cesado, el juicio ya habrá culminado. Como dice la misma palabra de Dios, dice de que vendrá a dar galardón, vendrá a dar pago a cada uno según sus obras. Acompáñenme por favor a el libro de Apocalipsis en el capítulo número 20. Apocalipsis en el capítulo número 20. Vamos a leer en el verso número 12, Apocalipsis 20:12. Y dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas en ellos escritas, las cosas que estaban escritas en el libro de la vida, según sus obras, dice el último estribillo del verso 12. Según sus obras. Verso número 13 del capítulo número 20. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Fueron juzgados según sus obras, pero cuando Cristo venga, no será para juzgar, será para dar el pago a cada quien, sea para vida eterna o para perdición eterna. Puedes acompañarme y vamos a evidenciar esto de la misma palabra de Jesús, de sus mismos labios, en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 27. Mateo 16, 27. Miremoslo. Mateo 16, 27. Está hablando el mismo Jesús y nos dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Cristo mismo de su propia boca nos dice que vendrá a pagar, no a juzgar. El juicio ya ha pasado. Y precisamente porque ha pasado, ya sabe qué pago dará a cada quien. Gracias. Realmente fascinante, pastor. Y aunque no sabemos la hora en que venga Jesús por segunda vez, ¿sí podemos saber cuán cercana está esa segunda venida? Podremos saberlo, Mari Carmen, porque para Dios lo interesante no es que tú sepas el día y la hora. Para el cielo lo importante no es que tú entiendas cuándo ha de venir. Para lo que Dios quiere, para el cielo, la importancia máxima es que tú te prepares, que yo me prepare, que nuestros jóvenes se preparen, que nuestros hogares se preparen allí en la comodidad de nuestra familia, en el cotidiano vivir, que nos preparemos. Acompáñenme por favor al primer libro de Tesalonicenses, primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo número 5, leeremos del verso número 1 al 6. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos repentina destrucción, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Verso número 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni hijos de las tinieblas. La misma palabra de Dios evidencia, Juan 5:39, de que escudriñad la palabra de Dios. Investigad la palabra de Dios, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. Y estas son las que dan testimonio de mí, dijo el mismo Jesús.
Es decir, excusa no tenemos, no estamos en tinieblas espirituales. Luego, ¿se puede decir que esa segunda venida de Jesús será secreta o, digamos, silenciosa, como entra un ladrón a robar en la casa de uno? ¿O será más bien de otra manera, más espectacular, más visible para todo el mundo? Acompáñenme, por favor, a la segunda carta que escribe el apóstol Pedro. Segunda carta de Pedro. Vamos a leer en el capítulo número 3 a partir del verso 10. Segunda de Pedro 3 a partir del verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Nuevamente el Espíritu de Dios a través de la inspiración, Mari Carmen, nos insiste, vendrá como ladrón en la noche. No sabrás cuándo. Pero tu vida debe de prepararse, adecuarse de tal forma que seas de grato olor a la presencia de tu Dios, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dice el verso número 11 del capítulo número 3 de la segunda carta de Pedro. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados serán destruidos. Estamos preparados para esta obra. Para ello es que el apóstol nos habla, el Espíritu de Dios a través de su profeta. Correcto, luego debemos estar preparados, ¿verdad, pastor? La preparación es una cosa de tiempo, por eso es que es llamado, por eso es que es determinado la vida cristiana, porque no es de un instante, no es de un momento. Dios quiere crear con su poder, su espíritu, el poder de su palabra, un impacto total en el corazón, que renueve y transforme la mente. Ya lo decía el apóstol Pablo, transformaos en la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que el caminar por esta vida sea todo un prepararnos con paciencia, con constancia, con perseverancia, con afán, pero con pie seguro cada día. Y eso nos incluye a todos los jóvenes. Y eso los incluye a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, a los niños. Nos incluye a todos. ¿Por qué? Porque el llamado es para todos. Juan en el capítulo número 1, verso número 12 nos dice claramente que a todos los que creyeron en su nombre, que a todos los que le recibieron, Dios les dio potestad, derecho de ser llamados hijos de Dios, hijos del Altísimo. Es maravillosa la palabra. Maravillosa. Y nos gustaría también saber qué sucederá con los reinos para cuando sea esa venida de Cristo. Vamos a Daniel 2:44. Veamos allí en el profeta Daniel 2:44. En el capítulo número 2, verso 44, que nos dice... Dice allí, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Como dice el libro del Apocalipsis, Cristo mismo, como Rey de Reyes, como Señor de Señores, vendrá y tomará a los suyos y les llevará al cielo por un tiempo, y luego retornará en la Santa Jerusalén. El último reinado, el reino de victoria es el reino de Cristo, y ese es el reino que se avecina. Ese es el reino que las Escrituras apuntan hacia él. Por eso debemos estar preparados en lo que hemos llamado una vida cristiana, Mari Carmen. Claro, y a raíz de esta preparación queremos saber qué sucederá con los malos, los que no estén preparados para el último día. Ya. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses en el capítulo número 1. ¿Qué sucederá con los malos? 2 de Tesalonicenses, capítulo número 1, del 7 al 9. Y dice así: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder,
cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en vosotros. Hay algo muy interesante que Dios reclama de la persona, que es: ¿crees tú esto? ¿Aceptas tú mi mensaje? Jesús mismo dijo en algún momento que para el que cree todo le es posible, ¿verdad? Dios tiene un destino preparado para los que creen, también para los que no creen, para los burladores o para los que no han decidido recibir no su palabra, sino al mundo, sus placeres, sus cosas. Pero Dios tiene preparado un galardón para todos aquellos que le han servido y seguido de verdad. Es verdad. Y será llevado al cielo todo aquel que diga que es salvo, será llevado al cielo. El mismo Jesús dijo con una expresión maravillosa: no todo aquel que dice Señor, Señor, ¿verdad?, será llevado al cielo. No todo aquel que dice Señor, Señor será salvo. Ahora, Dios está interesado allí en 1 de Tesalonicenses, capítulo número 1. Capítulo número 4, a partir del verso 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. La Biblia utiliza un nominativo que es dormir o durmiente. ¿Quiénes son los que duermen? Los muertos. Porque en la palabra de Dios, los que duermen son los muertos, ¿verdad? El mismo Daniel 12:2 nos dice de que, Daniel 12:2 nos dice de que los muertos duermen y nada saben. Podemos leerlo. Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. De los que duermen en el polvo de la tierra, es decir, los muertos. Pero la palabra de Dios preferencialmente no usa la palabra muerto, sino durmiente. Y tenemos de ello varios ejemplos. Cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, le dice: la niña no está muerta, sencillamente duerme. Pero esto es interesante. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, resucitó, así también traerá Dios juntamente con él a los que durmieron en él, a los que murieron creyendo en él. Esto es importante porque es uno de los factores importantes. La fe, el creer, es un factor importante. Y tanto Romanos como Primera de Corintios nos dice de que la fe es un don de Dios, pero también es un fruto del Espíritu de Dios. Dios ha dado el don de la fe a todos, Mari Carmen. Y todos podemos clamar a una: Señor mío y Dios mío. Todos podemos buscar a Jesús. Luego debemos pensar que los que duermen, los que murieron ya, cuando vuelva a Cristo, volverán a vivir, ¿verdad? La palabra de Dios dice de que sí volverán a vivir, porque el mismo libro de Tesalonicenses dice, capítulo 4, verso número 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que murieron. Sí, es verdad, en este versículo el mismo Pablo estaba pensando, sintiendo, creyendo que él iba a estar vivo para cuando Cristo viniese. Él iría a estar vivo. Por eso anota esta palabra: nosotros que vivimos habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, los vivos, cuando venga Cristo Jesús en su segunda regreso, no nos adelantaremos a los muertos justos. Dice: porque el Señor mismo, verso 16, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Quiénes resucitarán? Los muertos en Cristo. Pero primero resucitarán los muertos en Cristo, dice la palabra, y junto con los justos vivos, ascenderán al cielo en las nubes y tomarán a Cristo. ¿Es esto verdad? Lo dice el otro verso 17. Dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos trasladados, arrebatados, juntamente con ellos, los que han resucitado y que son los justos de toda raza, pueblo, nación y lengua, de todos los tiempos, ¿verdad?
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Esto es clave e importante. Recibiremos a Jesús en el aire. Jesús, pues, en su segunda venida, Mari Carmen, queridos televidentes, en su segunda venida, la palabra de Dios nos dice clara y diáfanamente de que los pies de Jesús no tocarán esta tierra. Quedará suspendido en el aire, y los justos vivos, junto con los justos muertos ya resucitados, serán transformados, elevados al cielo, y en la nube del cielo recibirán al Señor Jesús. Esto es maravilloso. Sí, pastor, maravilloso. Y ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer para estar listos para cuando venga Jesucristo? Pues sencillamente quisiera recordaros de que las palabras que escribe Pablo a Tito, en el capítulo número 2, verso del 11 al 14, la epístola de San Pablo a Tito, capítulo número 2, verso del 11 al 14, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios, Mari Carmen, se ha manifestado en Cristo, el Hijo eterno de Dios. Cristo, verdadero hombre, verdadero Dios, se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos de la carne, a los deseos mundanos, vivamos en este mundo de manera sobria, justa y piadosa, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso, como diría el apóstol Juan, esperamos nuevo cielo y nueva tierra. ¿Tenemos confianza en esa bendita esperanza, amigos? Queridos televidentes, ¿crees tú de que esto es posible? ¿Crees tú de que Cristo pueda venir y reclamar tu vida para la eternidad? Solamente Él y tú lo sabes. Solamente Él conoce el futuro. Pero Dios, en su infinito amor, quiere revelarnos su voluntad. Por eso, en el Evangelio de Juan 3:16 dice que de tal forma amó Dios al hombre, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Bien. Correcto, pastor. Un mensaje verdaderamente maravilloso para los que creemos. Maravilloso. Para los que creemos, ¿verdad? Y a modo de conclusión, pastor, ¿qué podría más aportarnos para una mejor comprensión de lo que hemos estudiado en este programa? ¿Podría añadir algo más para nuestros jóvenes que nos están mirando? Queridos televidentes, antes de despedirnos, yo quisiera dejarlos sencillamente con este mensaje. Efesios 5:10 es una palabra contundente y muy al punto en este momento. Efesios 5:10, Mari Carmen, nos dice claramente que comprobemos lo que es agradable al Señor. Es precisamente pues de que el cristiano debe aplicarse a la palabra de Dios. Debemos aplicarnos a escudriñar la palabra de Dios y en la palabra de Dios conocer su voluntad. Cristo vendrá muy pronto, prepárate. ¿Cómo vendrá? De una manera visible, todo ojo le verá, vendrá en las nubes de los cielos. Los justos muertos resucitarán primero y los justos vivos serán transformados y todos a una recibirán a Cristo en las nubes del cielo. Amén, pastor. Muchas gracias. Gracias a ti, Mari Carmen, por esos minutos que ha compartido con nosotros. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, queridos jóvenes, por estar con nosotros. Les esperamos el próximo programa. Abre los ojos. Hasta pronto. Hasta pronto.